El sector de la construcción es un sector dominado por la vieja guardia, como dicen, de gente de antaño que se conocen ya entre ellos. Y cuando entra, no tan solo una fémina, cuando entra un joven a la industria, lo miran con un poco de recelo. Vamos a ver qué trae esta persona, si realmente conoce o lo tenemos que dejar aparte porque todavía no da el grado para estar con nosotros. Cuando ya estudiaste y decidiste entrar a la industria, ¿fue fácil poder sentarte a la mesa o tuviste mucho que demostrar? Tuve mucho que demostrar. La gente lamentablemente piensan que porque tu papá está en la industria y te dio trabajo, porque te empleó, estás ahí porque eres su hija. Y la realidad es que pues entonces le toca a uno demostrar con la calidad de su trabajo, con su entusiasmo y con fajarse, que de verdad uno merece tener un lugar en la mesa. Y eso yo lo entendí bien temprano. Y también con la ayuda de papi, claro, porque papi, la primera semana que yo empecé a trabajar con ellos, reunió a todo el mundo en el conference de la oficina. Yo empecé en el departamento de estimados y les dijo, bueno, todos ustedes saben que ella es mi hija, eso es algo que yo no puedo cambiar, pero eso significa que a ella yo le voy a exigir más que a ustedes. En el caso de María, algo que yo reconozco, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de colaborar, es que cada vez que hay estos temas de calidad, de safety, los primeros en esa mesa son los dueños de la compañía y no he tenido la experiencia con Villavicencio, pero según lo que me narra, yo creo que, y es vital que esa primera figura y esos líderes se conecten, porque yo no le puedo impartir un mensaje a mis empleados de que esto es importante, pero cuando llega el día de la reunión yo no estoy presente porque tengo otros asuntos más importantes que no me dieron la oportunidad de estar ahí. Y yo creo que eso es vital. Sí, yo creo que es la clave fundamental en Cruibert. Se lidera y con el ejemplo. O sea, si nosotros somos los primeros que llegamos tarde, si nosotros somos los primeros que llegamos al proyecto de construcción sin el casco, sin las gafas, sin el chaleco, sin los zapatos de seguridad porque ese día se me quedaron, ay, no importa, me pongo los que tengo en el carro, pues ¿cómo puedo pretender o cómo podemos pretender, verdad, que ese equipo de trabajo que son los que se levantan todos los días a madrugar para llegar a los proyectos estén motivados o simple y sencillamente quieran dar la milla extra si los que se supone que demos el ejemplo no lo estamos haciendo? Así que en Cruibert definitivamente eso es parte. Desde el principal, en mi caso, y también el grupo gerencial, nos hemos encargado, a Dios gracias, ¿verdad? Tenemos un buen equipo de gerencia de proyectos, que todos van acorde a esa misión y esa visión que tiene la compañía. Ahorita hablaste de fortalecer la marca y es cómo yo atraer empleados diestros y bien preparados, fortaleciendo la marca de la compañía. Háblame un poco sobre eso. La marca de una empresa obviamente es lo que te va a posicionar allá afuera, o sea, y eso tiene que empezar desde adentro. Si tú conoces bien tu visión, tu misión, tus empleados saben los valores, eso hay que, si eso está desorganizado, vamos a empezar por ahí. Hay que organizar eso primero. Y una vez tú organizas la casa y que tus empleados sepan lo que tú haces, realmente lo que tú haces, no es la misión de recitarla, sino el valor añadido que tú le das, que era lo que Lisette te estaba diciendo ahorita. Ahí, entonces, esa es tu fortaleza como marca. Entonces, ahora, ¿cómo yo la voy a potenciar? De ahí mismo, de los propios empleados, de los propios clientes, que tú sacas el feedback. Estoy bien establecido, tengo mi red social, se mueve mi red social. ¿Por qué tengo redes sociales? ¿Necesito tener redes sociales? ¿Qué me funciona mejor en el negocio? Y al final del día, este es el momento para tú hacer ese análisis. ¿Qué pasa con el nuevo empleado que está allá afuera? Son personas que normalmente están, ¿dónde? En las redes sociales. ¿Tenemos presencia nosotros en las redes sociales? ¿Cómo nos estamos posicionando en las redes sociales? ¿Estamos siendo atractivos para ellos? ¿Qué mensaje le estamos diciendo? Le estamos diciendo que es una industria segura, que es una industria en la que tú tienes oportunidad de crecer. Puerto Rico en Desarrollo es auspiciado por Design Build, Asociación de Industriales de Puerto Rico, Bermúdez, Longo, Díaz Mazó, Asociación de Contratistas Generales,
Asociación de Contratistas Mecánicos, Omeca Recycling, North Safety Group, ICN General Contractor, Puro Clean of San Juan, Windows, Safety Business Solution, Cruibel Contractor, Asociación de Comerciantes en Materiales de Construcción, Asociación Puertorriqueña del Concreto, División 16, Granger, Puerto Rico. A mí me complace en presentarles en el día de hoy a la ingeniera Lisette Villavicencio, que está con nosotros. Bienvenida, Lisette. Gracias. De igual forma, a María Cruz, que dirige las operaciones de Cruibel. Tengo también a Karina Jovet, experta en mercadeo. 3 profesionales de alto calibre, que para mí va a ser un privilegio poder conversar con ellas, hablar de todo lo que está pasando en el sector de la construcción, pero no antes sin conocer un poco más sobre cómo ellas se insertaron dentro de esta industria de tanta importancia para el país. Así que oficialmente bienvenidas todas a su programa Puerto Rico en Desarrollo. Digo su programa porque una vez delineamos este programa fue con la intención de resaltar no tanto empresas que se han destacado, sino profesionales como ustedes que día a día se levantan por crear nuevas oportunidades para nuestra gente. Bienvenida, y es un honor para mí poder estar conversando con ustedes en el día de hoy. Gracias, Nelson. Gracias, Nelson, por la invitación. Yo quiero comenzar hablando con Lisette Villavicencio. Lisette, tengo una pregunta en común para cada una de ustedes. Y la primera pregunta que a mí me gustaría conocer es ¿cómo ustedes se insertan dentro de la industria? ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Y cuándo fue que tomaron la decisión de decir, dentro de toda la gama de profesiones, yo quiero aportar mi talento a la construcción? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo surgió ese proceso? Es una historia media cómica porque pues mi papá es ingeniero civil y trabajó en la industria de la construcción prácticamente toda su carrera. Y en mi casa pues hay fotos, yo bien pequeña, montada en los Trascavator y en las máquinas, en los fangueros que habían en los proyectos en aquella época, ¿verdad? Que no nos escuché Ocean. Pero desde ese momento, desde bien pequeña, yo disfrutaba mucho eso. Disfrutaba ir a los proyectos, hablar con la gente. Como iba periódicamente, pues ir viendo el cambio, ¿verdad? De cómo se iba construyendo todo. Y escuchar a papi hablar de la industria. Eso hizo que fuera algo como que era parte de mí. Y cuando decidí que iba a estudiar ingeniería civil porque quería desarrollarme en la industria de la construcción, mi papá, que obviamente, ¿verdad?, pues un poco machista, me decía, ¿pero por qué tú no estudias algo de nena? Y yo le dije, no papi, no, yo voy a estudiar ingeniería civil, yo voy a ser ingeniera de fango como tú, porque eso es lo que a mí me apasiona. Y miró a mi mamá y le dijo, la nena va a tener que ir a Mayagüez. Y así empezó todo. Fui a Mayagüez y estudié ingeniería civil. Es interesante eso que mencionas. Número uno, utilizaste a tu papá como tu mentor. Interesante ese cambio generacional de cómo ver las profesiones con un sexo particular. Eso es bien interesante. De igual forma, eso resalta que el sector de la construcción es un sector dominado por la vieja guardia, como dicen, de gente de antaño que se conocen ya entre ellos. Y cuando entra no tan solo una fémina, cuando entra un joven a la industria, lo miran con un poco de recelo. Vamos a ver qué trae esta persona, si realmente conoce o lo tenemos que dejar aparte porque todavía no da el grado para estar con nosotros. Cuando ya estudiaste y decidiste entrar a la industria, ¿fue fácil poder sentarte a la mesa o tuviste mucho que demostrar? Tuve mucho que demostrar. La gente lamentablemente piensan que porque tu papá está en la industria y te dio trabajo porque te empleó, estás ahí porque eres su hija. Y la realidad es que pues entonces le toca a uno demostrar con la calidad de su trabajo, con su entusiasmo y con fajarse, que de verdad uno merece tener un lugar en la mesa. Y eso yo lo entendí bien temprano. Y también con la ayuda de papi, claro, porque papi, la primera semana que yo empecé a trabajar con ellos, reunió a todo el mundo en el conference de la oficina. Yo empecé en el departamento de estimados. Y les dijo, bueno, todos ustedes saben que ella es mi hija, eso es algo que yo no puedo cambiar, pero eso significa que a ella yo le voy a exigir más que a ustedes. Y así fue desde el día 1. Y yo eso se lo agradezco, porque desde el día 1 yo entendí que me tenía que fajar. Y eso me ayudó a cuando entonces la industria me enfrentó a retos, pues yo estaba más preparada que gente que llevaba más o menos el mismo tiempo que yo.
Porque sencillamente a los leones, aprende. Qué interesante esa forma de pensar de su papá, de que le exigió más a usted. Eso implica hasta la hora de llegada a la oficina, la hora de salida. No pienses que porque eres mi hija vas a salir más temprano que nadie y vas a llegar más tarde que nadie. Yo creo que eso es una tremenda enseñanza para esos que nos están sintonizando, de que cuando queremos entrar a un sector que está dominado, típicamente no quiero decir por los hombres, sino por personas con mayor peritaje en el área, tenemos que dar ese 200%. Y ese fue el caso. Cuando uno llega nuevo a un sitio, precisamente, o sea, tenemos que tener, aunque tengamos todos los estudios del mundo, tienes que tener la humildad de llegar allí sabiendo que hay gente que sabe más que tú. Y darte la oportunidad de aprender. Obviamente, después que tú aprendes y te sabes las cosas de la A a la Z, entonces tú buscas mejorarlas. Claro. ¿Verdad? Y eso pues fue la clave con manejar esta situación de trabajar con mi papá pues durante 20 y pico años que trabajamos juntos. Interesante. Me gustaría conversar con María. María, yo tuve la oportunidad de trabajar con María en Cruibel Contractor, pudimos colaborar por un tiempo y tuve muy buena experiencia. María es una persona que cuando uno la conoce de primera instancia es una persona bien seria, bien analítica de las cosas, pero puedo decir que es justa cuando toma las decisiones y eso fue algo y bien comprometida. Ella tiene la oportunidad también de trabajar con su hermano dentro de la empresa, que es algo muy similar. ¿Cómo fue esa etapa y ese proceso de comienzos para María dentro de la industria de la construcción? Yo comienzo a estudiar ingeniería o decido estudiar ingeniería en algo bastante similar a Lisette, a diferencia de que mi papá no es ingeniero. O sea, mi papá fue obrero de construcción toda la vida. Mi papá trabajó para una multinacional aquí en Puerto Rico que llegó para la época de los años 70 a lo que era todo ese desarrollo industrial que se estaba dando grandemente. Así que mi papá pues comenzó como obrero de construcción, luego se dedica y se esfuerza hasta lograr posiciones de supervisión. Así que para mí sí él es ingeniero. Así que en mi casa, de lo único que se hablaba día a día, ya fuese reuniones familiares, cenas, fines de semana, era de trabajo, porque mi papá también es muy apasionado del trabajo, así que yo creo que eso también lo heredé de él. Proyectos, empleomanía, situaciones del día a día, así que ya nosotros conocíamos a todos sus compañeros de trabajo sin tan siquiera verlos. Mi papá también se dedicó a la agricultura toda la vida, así que yo tenía dos opciones, o me iba por el campo de la agronomía o me iba por el campo de la ingeniería. Soy hija somos 4 hermanos, soy la única mujer y soy la menor, así que las dos áreas me gustaban mucho. Me gustaba todo ese ambiente de construcción que mi papá siempre nos hablaba, también me gustaba la agricultura. Así que cuando tomo la decisión, yo creo que al final de cuentas fue bien fácil. Me apasionaba lo que escuchaba. Tuve mentores, ¿verdad? En mi escuela superior que también me ayudaron entonces a decidirlo y ahí ya entré a Mayagüez también, a Ingeniería Civil y aquí estamos. ¿Cómo comienzas a trabajar en Cruibel? Porque sé que antes de Cruibel tuviste experiencias en otras compañías y precisamente trabajar con tu hermano William, que le envío un saludo, sé que nos va a estar viendo en esta conversación y lo aprecio mucho y mucho respeto para él. ¿Cómo comienzas a trabajar con él y cómo fue esa experiencia? Mira, comienzo a trabajar en Cruibel para el 2006. Yo me graduó, tengo otras experiencias, como bien dices, en el área de ingeniería también, de construcción. Tomé una experiencia que yo creo que era la justa y la necesaria para llegar entonces a la compañía y decir, mira, pues puedo aportar. No vengo de cero, no tienes que sentarte a enseñarme algunas terminologías que en la universidad no te la enseñan. O sea, ese es el problema también, que salimos de la universidad donde no tenemos esa calle que se necesita. No la vamos a tener, pero es que también tenemos mucha academia. Así que cuando me siento con William, si supieras que yo llego a Cruibel, no porque hubo una conversación genuina de vente allá a trabajar conmigo o yo me quiero ir a trabajar contigo. Alguien me dice que en Cruibel están buscando un ingeniero civil. Wow. Mira, es que conozco una compañía de Las Piedras que está buscando un ingeniero civil y ya en el proyecto donde yo estaba trabajando, que radiqué por 2 años allí, se estaba terminando y me querían enviar al oeste.
Y a mí me encantó el oeste, me encantó Mayagüez, pero yo no quería volver a trabajar, yo no quería ir a vivir a Mayagüez. Estaba haciendo maestría ya acá en San Juan. Y yo le digo, en Las Piedras, alguien buscando ingeniero civil. Y me dice, sí, es una compañía. Yo creo que no son puertorriqueños, se llama como CRU. Es más, vamos a buscarlo. Y me buscó y todo, el anuncio. Y ahí, pues yo le hice una llamada y yo le dije, yo creo que tú estás buscando un ingeniero y yo creo que soy yo la que puede estar ahí. Nos sentamos en su oficina, fue una entrevista como cualquier otra persona, lo que ella dice para mí fue muy, muy normal también y tuve que pasar por entrevista, tuve que pasar por reclutamiento, tuve que pasar por pruebas, tuve que pasar por todo hasta llegar al día de hoy. Y sí, el reto es grande porque creen que porque quizás tú eres la hermana del dueño, pues el camino está fácil. Conoces a William, conocen a William, es exigente, lo heredamos, yo también lo soy y ha sido muy orgánico como sucedió todo y como ha transcurrido. Han sido, ¿verdad?, días más difíciles que otros, pero al igual, a veces tienes que demostrar un poquito más por eso mismo. Ya no es ni por ser mujer, ya no es ni por ser ingeniera civil y no ingeniera mecánica, ¿verdad? Nuestra compañía se dedica mucho también a lo que es en la industria mecánica. Ya a veces te toca entonces quizás demostrar más porque eres la hermana. Entonces, pero nada, fueron esos primeros años, quizás más. Ya hoy pues tenemos, ¿verdad?, una solidificación y tenemos entonces una estructura organizacional que nos permite entonces decir, ¿sabes qué? No estoy aquí porque soy la hermana, estoy aquí por mis méritos. Yo creo que eso que ambas acaban de revelar es un dato muy importante para estas empresas que son familiares. Yo creo que la forma de poder subsistir y continuar en el negocio es poder separar una cosa de la otra y decir, pues sí, pues claro está, si yo tengo una oportunidad de trabajo y tengo una persona con las calificaciones para ocupar el puesto, pues ¿quién mejor, verdad?, para ocupar ese puesto? Pero sin embargo, tenemos que dejar los puntos claros de que las cosas hay que hacerlas como son y claro, sin ningún tipo de privilegio. Y hay decisiones en la compañía que se tienen que tomar sacando un poco los sentimientos familiares al lado y pensando un poco más en el negocio. Yo creo que es la única forma correcta de poder mantenerse. Como único se puede mantener la relación de familia y la relación laboral de la manera, ¿verdad?, saludable, de una manera saludable, es definitivamente sabiendo que familia es familia, trabajo es trabajo. De esa puerta para acá, yo te puedo decir, o sea, de la puerta de Cruibel para adentro, yo tengo mi nombre y él tiene su nombre. De la puerta de Cruibel para afuera, él tiene su apodo y yo tengo mi apodo. O sea, dentro de la oficina ni con apodos nos llamamos. Así que, sí, así que lo supimos desde el primer día. Yo creo que él lo supo desde el primer día mejor que yo. A mí me costó un poquito más ese engranaje porque pues había un elemento quizás más sentimental que otra cosa. Pero sabía que si quería estar ahí, sabemos, ¿verdad? Y sé lo sólido que está el negocio, yo lo percibí desde el primer día, así que, y sabía que teníamos que echar para adelante, ¿verdad? Tenemos parte de la familia que también trabaja ahí, así que estábamos en ese momento estábamos en un proceso de crecimiento cuando yo entré. Así que sabía que tenía que tomar esa postura si quería estar ahí. Y yo creo que lo hemos manejado muy bien, Mira, bien cómico eso de los apodos porque en mi casa también todos tenemos apodos y no nos decimos por los apodos en la oficina, pero cuando yo empiezo a trabajar con papi, yo no le podía decir papi en el trabajo. Definitivo. Entonces yo le empecé a decir Villa. Porque el Villavicencio es muy largo. Mi mamá dice que me cuesta quinto grado por poder escribirlo completo. Así que, yo le empecé a decir Villa. Y al principio, mi papá pues, es una persona, ¿verdad?, bien seria. Y al principio le costaba eso de Villa. Pero con el tiempo, mucha gente le empezó a decir Villa también. Y es como que lo entendió. Porque entonces yo le expliqué, yo le dije, mira, yo no puedo venir aquí y o sea, estamos en una relación profesional, yo no puedo venir aquí a llamarte por papi. Claro. Y el Harry no me sale, y el Villavicencio es muy largo, así que yo creo que el Villa es como que un término medio. Y eso hicimos, y todavía el sol de hoy mucha gente le dice Villa. Yo creo que es la forma correcta de poder separar una cosa de la otra. Sí. Karina, quería hablar contigo, en este caso, si hay alguien experto en mercadeo, relaciones públicas, Karina tiene un bagaje increíble en esta área, pero me surge la curiosidad de por qué de todos los campos que tienes relaciones públicas, por qué te enamoraste del sector de la construcción y cómo lograste cambiar la mentalidad de los propietarios de estas empresas que a veces
piensan que su mejor mercadeo es el producto final y está bien. Un producto bello que ocurre, ¿verdad?, en el tiempo determinado y con todo como se esperaba, eso realmente es mercadeo. Pero hay que promocionar también el servicio, la experiencia que hay detrás del proceso y cómo tú cambiaste esa mentalidad. ¿Fue fácil? ¿Fue cuesta arriba? Dame un poco de esa experiencia. Pues, cómo ingresé a la industria, pues es algo que surgió, vamos a decir, de manera orgánica. Yo siempre recomiendo que las personas vayan a entrevistas de trabajo, aunque esté laborando en una empresa. En donde yo laboraba en ese momento, sabían que yo hacía entrevistas de trabajo para saber cómo yo estoy, cómo estoy valorada en el mercado, qué me hace falta fortalecer y ver entonces si es una experiencia de trabajo a la cual yo quiero estar. Una compañera de trabajo me envía y me dice, mira Karina, esto como que se parece a ti, me llegó a mí, pero esto como que se parece a ti. Tú que vas a hacer entrevistas de trabajo, ¿qué tal? Mira a ver, léelo, mira a ver si te parece. Pues yo voy a esta entrevista de trabajo, primero fue con un headhunter, ahí todavía no sabía que era una empresa de construcción. Paso la primera entrevista y me dicen, mira, la empresa es Cemex y te va a entrevistar el de recursos humanos y la persona de legal. Y yo, pues no hay ningún problema. Voy a la entrevista, pero a todas estas voy a la entrevista con la misión de entender cuán valorada estoy, si es el momento de yo cambiar de carrera. No me gusta hacer perder tiempo, obviamente esa no es la posición, pero sí me gusta que me conozcan y yo conocer también de la empresa. En estas conversaciones se sacan tanto cuando uno va a una entrevista, incluso de la cultura organizacional. Nada, tengo esta entrevista y yo digo, ok, me encanta lo que escuché, veo áreas de oportunidad. Obviamente como relacionista al fin, cuando me dicen que es Cemex, ¿qué yo voy a hacer? Investigué. Claro. Busqué qué era lo que estaban haciendo, cómo era la cultura organizacional. Para mí eso es bien importante al momento de tú tomar una decisión con qué empresa tú vas a trabajar, ver cuáles eran los retos que se habían enfrentado en el pasado, cómo los habían superado, cuáles habían sido las alternativas. Yo hice todo ese análisis y fui preparada a mi entrevista. Y se tardaron como 2 semanas y media, me preguntan en el trabajo, incluso mi jefa en ese momento sabía que yo había ido a esa entrevista y me pregunta, es mi mentora, es una de mis mentoras hoy, y me dice, mira Karina, ¿y cómo te fue? Yo pues, como siempre María Elena, me fue muy bien, pero no sé, yo creo que no me van a llamar. Yo creo que no me van a llamar, me gustó, pero yo creo que no me van a llamar. Y que me llaman. Me llaman y bueno, ese fue el salto a la industria de la construcción. Honestamente me enamoré, por eso he estado, todavía me mantengo en la industria de la construcción hoy en Puro Clean, pero fueron 9 años, casi 10 años de mucho aprendizaje, no tan solo desde el campo del mercadeo, ¿verdad? Las comunicaciones y el poder sentarme a la mesa con estos, ¿verdad? Mayormente hombres, y no tan solo hombres, sino también hombres de otras nacionalidades. Y no es fácil, no es tarea fácil, yo no estoy diciendo que sea tarea fácil, pero si tú estás seguro y escuchas, y en esa mesa de conversación no se trata solamente de lo que tú tengas que decir, sino de lo que ellos tengan que decir y cómo tú lo puedes utilizar a tu favor para esa estrategia de negocio, tú ganas. Y así fue como poco a poco fui ganando espacio en Cemex. Empecé como coordinadora y luego asumí otras posiciones. Yo trabajaba todo lo que era la comunicación interna, trabajaba de la mano de recursos humanos, daba apoyo al área comercial, daba apoyo a las estrategias digitales y bueno, hubo momentos en que me tuve que sentar a la mesa porque ¿qué es lo primero que quieren cortar las empresas? Todas las empresas. El mercadeo. Mercadeo. Pero si tú sabes defender y justificar cuál es el retorno de la inversión al negocio y se lo puedes poner en números y resultados, tú me estás trayendo valor al negocio, tú me estás posicionando la marca, tú me estás dando una imagen desde adentro hacia afuera de lo que es Cemex. En este caso Cemex o cualquier otra empresa, ¿verdad? Si tú le añades ese valor y si tú le agregas ese valor, tú estás ganando. Y obviamente la marca está ganando. Aquí en Cemex yo trabajé lo que es manejo de crisis y eso me dio a mí también otra exposición. Cuando tú manejas en crisis organizaciones, tú tienes que estructurar un plan. Y si tú no te estructuras en un plan, lo que tú digas puede ser utilizado tanto en contra
de tu persona, porque tú representas, mi apellido en ese momento era Cemex, hoy es Puro Clean, te representa a ti. Así que la credibilidad y la transparencia en todos los procesos de manejo de crisis era parte de mi discusión en esa mesa. Porque al igual que soy marketeer, soy relacionista público y yo me debo a unos valores y a una ética profesional. Así que eso es parte también de ese proceso de discusión, es cómo tú logras que la otra persona entienda que la transparencia y la credibilidad son parte del proceso para tú poder comunicar un mensaje y ser asertivo. Y gracias a Dios eso se logró en todos los manejos de crisis que tuvimos, porque precisamente tenía esa escucha, pero eso fue una escucha que yo me gané con el tiempo. Con el tiempo. Y ahí me gané un espacio y poco a poco me fui ganando espacio en otras mesas de discusión precisamente por eso. Lo sé porque me consta que las veo muy vinculadas a distintas asociaciones. En el caso de Lisette, está como parte del comité de mujeres del AGC. Hacen muchas actividades. ¿Cuáles son las actividades que hacen y con miras a qué? Pues mira, sí, en el comité de mujeres de la AGC lo que buscamos es que más mujeres se integren a la industria de varias maneras. Primero es invitando a todas las ingenieras que trabajan en algún socio del AGC, tienen una silla en nuestro comité. Eso es lo primero. Allí vamos a educarnos, vamos a compartir y ayudarnos a crecer juntas en esta industria. Segundo, tenemos una misión bien importante de llevar las cosas buenas que hay en nuestra industria a las estudiantes que están estudiando ingeniería civil. Porque perdemos a muchas con otras ramas de la ingeniería, se van a diseño, se van a inspección, pensando que en la construcción no hay espacio para ella. Y nosotras le llevamos nuestro ejemplo para que vean que sí, hay espacio para ti para crecer y hacer la diferencia. Así que hacemos muchas actividades con los distintos capítulos de las universidades. Eso es bien interesante también. Yo sé que es una red de apoyo, porque lo importante es que estas féminas que están comenzando sepan que lo que están viviendo ya ustedes lo vivieron o otras mujeres lo han vivido, claro, de que no están solas en el proceso, de que hay una serie de responsabilidades que se añaden a la canasta de la responsabilidad de la vida, como están los hijos, está el matrimonio, está la familia, todas esas cosas van a estar ahí, no van a dejar de existir porque estoy ejerciendo un trabajo particular, en el caso de ustedes es un trabajo bien demandante, que requiere a veces más de 8 horas de trabajo en la mayoría de los casos. Sí. María, ¿cómo tú has podido crear ese balance? Mira, cuesta esfuerzo mental, el tú decidir, ¿verdad?, que ya tengo que cortar este día de trabajo porque tengo un compromiso familiar o porque tengo un compromiso personal, ¿verdad? En mi caso, soy una workaholic, o sea, me gusta, llego temprano a la oficina, me voy tarde a la oficina. Cuando estaba en proyectos, ni hablar, o sea, ya no visito. Ahora visito proyectos, ¿verdad? No estoy full time en proyectos, pero cuando estaba manejando proyectos día a día, pues también es difícil, o sea, porque tú tienes que estar, cuando tienes que estar a las 7 de la mañana, tienes que estar a las 7 de la mañana, pero es que cuando tienes que estar a las 6 de la mañana porque tienes que monitorear otras cosas, pues es que tienes que estar a las 6 de la mañana. Así que yo creo que te lo da el tiempo, o sea, al principio uno no lo ve, uno pues cuando se está desarrollando también esta industria, como hablábamos ahorita, te toca quizás demostrar un poquito, te toca hacerte sentir, o sea, que te vean, y hasta tanto no te sientes 100% confiada de que esos que están allá, el dueño del proyecto, los empleados de construcción, ya saben quién es María Cruz, pues te toca estar allí y ser la primera que llegas y la última que te vas. Pero llega un momento dado, ¿verdad?, que ya necesitas desconectarte un poco porque llega la parte personal, ¿verdad? Llega la parte de tu pareja, atender, ¿verdad? En mi caso, mis papás también están mayores, así que en muchos casos pues estoy en el cuidado de ellos.
divertirte, viajar, ya pues entonces quieres viajar más, ya entonces ya no es una semana de vacaciones, ahora te quieres tomar 2 semanas de vacaciones, así que entonces te tienes que obligar a empezar a crear ese balance. Bueno, a delegar, ya entonces llega la parte en que no lo vas a hacer todo, tienes que delegar, en la que te tienes que desconectar y ya no te lo puedes llevar para tu casa, y en muchas ocasiones me obligaba a no tener que llevarme trabajo para mi casa. Hasta cuando vivía sola, vivía soltera, yo decía, no, o sea, lo vas a dejar aquí, no te vas a llevar la computadora, no te vas a llevar el set de plano, lo vas a dejar aquí y mañana es otro día. Así que en mi caso personal lo trabajé mucho mentalmente, pero es que ahorita, antes de comenzar a hablar, estábamos hablando del famoso estrés, y es que lo tienes que hacer porque si no, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí, estaríamos enfermas, estaríamos no pensando en que después de aquí vamos a bailar, sino que después de aquí vamos a tomarnos un pote de pastillas. Entonces, ese balance es crucial. Estábamos hablando fuera de cámara sobre la importancia, ¿verdad?, de canalizar el estrés, ya sea con clases de baile, como nos estaban comentando aquí nuestras invitadas, o hacer sencillamente lo que nos gusta, tomar ese espacio y es vital. Karina, ¿sientes que al día de hoy la mujer ha avanzado dentro de la industria de la construcción, ya es más escuchada? Ahora cuando vas a reuniones, ¿ves más mujeres alrededor de tu mesa? Definitivamente sí hemos avanzado, pero todavía hay mucho camino que nosotras y los que nos están viendo necesitamos seguir abriendo. Definitivamente ha habido un cambio, y ese cambio radical ha sido por estas mujeres que están antes que nosotras, que nos han abierto la puerta, así que nos han dejado un legado, ¿verdad?, de que tenemos una misión, y es que las mujeres que ahorita decía Lisette de los capítulos estudiantiles se sientan cómodas de que las recibimos, pero nosotras como mujeres también nos tenemos que sentir cómodas de compartir todas en una mesa de discusión, porque una mesa de discusión con hombres es muy diferente a una mesa de discusión en la cual hay mujeres. Quizás los retos en la mesa con mujeres es mucho mayor que incluso hoy con hombres. ¿Y a qué voy? ¿Por qué? Porque todavía nosotras tenemos que subsanar muchas cosas como mujeres que no nos permiten dejar avanzar a otra mujer que probablemente tiene mayor capacidad que uno, que tiene mayor brillo que uno. Déjela brillar también, déjela hablar, déjela discutir, escuche y veamos cómo todas podemos llegar a un consenso y llegar a algo mejor. Importante el yo poder estar en el comité de mujeres, por ejemplo, ahora mismo yo estoy en el comité de mujeres de AGC, estoy en el comité de mujeres de MCA. Son 2 comités de mujeres completamente diferentes, las discusiones que se dan son diferentes, pero hay un factor común denominador. ¿Cuál es? Precisamente cuando nos abrimos a conversaciones más livianas, más de entender, espérate, pero es que Lisette no es tan seria, es que Lisette tiene vida, Lisette baila, Lisette hace esto, ella es humana, ella llegó ahí por sus méritos. Espérate, mira, esta persona dijo tal cosa. Entonces empiezas a mirar, no a juzgar, sino a ver el proceso en que todos somos seres humanos y tenemos el mismo derecho de poder, ¿verdad?, lograr las cosas y alcanzar las cosas. No somos para ponerle freno a nadie. Y esa es mi visión. Yo creo que en este caso también es dar lo que recibimos en un momento dado. Claro. O sea, decías que tu papá, ¿verdad?, te ayudó en el camino, hubo otras personas que te ayudaron, mencionaste ahorita una mentora, yo también lo estuve en mi camino. O sea, y tengo que reconocer que fueron personas que creyeron en mí, personas que cuando yo levantaba la mano, tengo duda, estaban ahí y me dedicaron tiempo. Y pues nos corresponde entonces ahora eso que agradecemos ahora mismo de unas personas que lo hicieron por nosotros, pues entonces ahora devolverlo. Y claro. es que en ese mismo proceso se aprende tanto. Cuando tú escuchas a otra mujer, incluso tú misma entras en la reflexión y dices, wow, mira, ella también lo hizo, o mira cómo ella lo logró diferente a lo que yo hice. Claro. Y eso te da a ti herramientas al momento de tú seguir en ese paseo de la vida, en ese caminar, el tú decir, mira, yo conocí a otra mujer profesional como yo, me contó esto, hizo esto así,
y te da herramientas adicionales para que ese mensaje sea más robusto y pueda entonces la persona identificarse con lo que tú estás diciendo. Excelente, excelente Mira, por Lema. y eso nos da mucho trabajo hablar de que somos mujeres, eso no se puede tapar el cielo con la mano. ¿Qué pasa con mi realidad de ser mujer para estar en esta industria? Tienes que crear un support system cuando tienes hijos. Tienes que crear un support system porque en el proyecto hay que estar a las 6:30 de la mañana. Y tú creas, pero eso se crea, o sea, uno lo trabaja. Y esas son las cosas que yo hice en el momento que estaba criando a mis hijos, pues ya están más grandes. A mí me gusta compartirlas y contarlas, porque digo, mira, yo hice esto, y no fue que yo me lo inventé, es que yo leí un libro, como tú dices, yo hablé con alguien y alguien me contó lo que hacía, y porque no vamos a tapar el cielo con la mano, nosotras tenemos unos retos que atender. Eso es así. Unos retos impuestos por la sociedad, que tenemos más carga de la casa y más carga de los hijos. Cada cual lo negocia en su relación, ¿verdad? Claro. Que eso es otro reto. Eso es otro reto. Pero definitivamente compartir estas historias de cómo lo hemos hecho, pues nos ayuda a todas. Definitivo. Nos ayuda a todas. De verdad que estoy aquí perplejo con cómo ustedes han logrado su crecimiento, que no ha sido fácil, han tenido muchos retos por diversas situaciones. Número uno, son nuevas en la industria, tuvieron esa etapa de crecimiento, tuvieron mentores, tuvieron la bendición, ¿verdad?, de que tuvieron muy buenos mentores con ustedes. Pero yo quisiera también hablar de qué está pasando ahora con el sector de la construcción. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su visión de cómo se encuentra el sector de la construcción? ¿Se encuentra sólido? Más sólido que hace 5 años atrás, o hay mucha incertidumbre con todos estos cambios, aumentos en los precios de los materiales? ¿Qué es lo que se comenta allá afuera con los dueños de proyectos? Lisette. Pues mira, definitivamente este año va a ser un año de muchos retos. Hay mucha incertidumbre, la estamos viviendo y yo opino que va a continuar por todo el año, para que ya el año que viene nosotros tengamos una visión más clara de qué es lo que va a pasar, ¿verdad? De cómo nos va a afectar. Definitivamente estamos mejor, o sea, estamos mejor que hace 5 años, como tú mencionas, porque pues en Puerto Rico hay mucho más trabajo ahora. Antes de María estaba bien complicada nuestra industria, con bien poco volumen de negocio. Luego ¿verdad?, de María y de Irma, pues sí, hay trabajo. Y va a haber por mucho tiempo. María, en tu caso, que sé que trabajas mucho lo que es la industria, a nivel industrial, Sí, ¿qué se nivel comenta? industrial. Mira, viene una incertidumbre también desde pandemia, más bien con la empleomanía, con la necesidad de recursos hábiles, diestros en la construcción. Y eso es una realidad, ¿verdad?, que compartimos todos los que trabajamos en esta industria. Así que tenemos más retos ahora en la parte de especialistas, obreros especialistas, y bueno, pues entonces ahora sumamos también la parte del encarecimiento de materiales, lo que significa que van a ser, ¿verdad?, un año de incertidumbre. Siempre la incertidumbre pues entonces atrasa o detiene un poco, ¿verdad?, las inversiones, en lo que todo se estabiliza nuevamente. Así que nos corresponde a nosotros, pues, utilizar estrategias de negocio, utilizar estrategias en la parte de estimado, utilizar entonces los recursos que tenemos de la manera más efectiva, dónde son efectivos, quién y por qué y cómo, desde el nivel de ingeniero, ¿verdad?, hasta el nivel de los empleados de campo. Y estamos entonces día a día estableciendo estrategias para ser más efectivos, ser más competitivos. De que hay trabajo, sí hay trabajo. Lo que necesitamos es eso, que la gente pues quiera salir a trabajar, que podamos tener esos especialistas que necesitamos, ¿verdad? Que lamentablemente pues por diferentes situaciones o los hemos perdido, porque o se fueron a trabajar, ¿verdad?, por cuenta propia, o porque sencillamente ya hay una era que se retiró. ¿Verdad? Claro. Ya hay una serie de empleados que no los conseguimos como antes, porque bueno, pues ya están en su casa disfrutando de retiro y no hubo una generación que lo continuó, ¿verdad? Eso se trabaja en la parte de carpintería, en la parte de soldadura, en ese tipo de mano de obra que es la más especializada. Así que pues retos, incertidumbres, pero con unas ganas y unos deseos de echar esto para adelante, de seguir trabajando, así que no nos detenemos.
Yo creo que en esta oportunidad donde aparecen los retos es que empresas como la de ustedes, que son empresas muy sólidas, que tienen un equipo de trabajo de finanzas, contabilidad, hacer esos ajustes pertinentes para poder abaratar costos en otras áreas, yo creo que eso es lo que les va a dar la continuidad de negocio y la confianza a los clientes, porque luego del huracán María surgieron muchas compañías pequeñas que eran desconocidas y pues como hay tanto trabajo, pues todo el mundo tenía su oportunidad. Pero ahora cuando realmente esa incertidumbre, como bien mencionamos, surge, pues yo si voy a colocar un dinero, yo no lo voy a colocar en cualquiera, voy a buscar una industria que realmente tenga un bagaje, que tenga una experiencia y que yo me dé confianza de que no van a pasar 2 años y va a abandonar el proyecto porque ya la cotización no fue la inicial. Claro. Yo creo que eso es un área de oportunidad para compañías como la de ustedes. Mira, precisamente, yo le digo siempre al equipo de nosotros que hacemos negocio con gente. Y nosotros por eso en nuestro equipo tenemos gente íntegra, porque tú haces negocio con una persona íntegra y eso no significa que en el proyecto todo va a salir bien, porque por eso son proyectos. Claro. Siempre van a haber cosas que van a suceder, pero que nosotros tengamos la capacidad de decirle al cliente, encontramos esta situación y aquí están estas posibles soluciones, pues eso hace el mal de diferencia. Y eso es lo que tú estás diciendo, de que tenemos que buscar ese valor añadido que tiene cada cual. Yo te cobro tanto, aquel te cobra menos. La diferencia es que cuando ocurran esas situaciones yo tengo la capacidad para responder, el otro no. Ahí está la diferencia en precio. Claro. Y eso es algo que se trabaja y volvemos, ahí entra también el tema de comunicaciones y mercadeo, porque aunque ustedes no lo crean, ese ejercicio que ustedes están haciendo con sus clientes, el cliente está generando word of mouth. Ese cliente quedó satisfecho y si le preguntan va a hablar de su empresa. Claro. Así que eso entra dentro de la estrategia del negocio. Pero también tenemos una oportunidad bien grande de potenciarla. Y esa oportunidad bien grande de potenciarla se puede hacer a través de los reclutamientos. En ocasiones estamos teniendo, todas las industrias estamos teniendo, de la construcción estamos teniendo problemas con reclutamiento. De eso te quería hablar, porque ahorita hablaste de fortalecer la marca. Sí. Y una de las estrategias que he escuchado, bueno, mi base académica es recursos humanos, y es cómo yo atraer empleados diestros y bien preparados, fortaleciendo la marca de la compañía. Háblame un poco sobre eso. La marca de una empresa obviamente es lo que te va a posicionar allá afuera, o sea, y eso tiene que empezar desde adentro. Si tú conoces bien tu visión, tu misión, tus empleados saben los valores, eso hay que, si eso está desorganizado, vamos a empezar por ahí. Hay que organizar eso primero. Y una vez tú organizas la casa y que tus empleados sepan lo que tú haces, realmente lo que tú haces, no es la misión de recitarla, sino el valor añadido que tú le das, que era lo que Lisette te estaba diciendo ahorita. Ahí, entonces, esa es tu fortaleza como marca. Entonces, ahora, ¿cómo yo la voy a potenciar? De ahí mismo, de los propios empleados, de los propios clientes, que tú sacas el feedback. Estoy bien establecido, tengo mi red social, se mueve mi red social. ¿Por qué tengo redes sociales? ¿Necesito tener redes sociales? ¿Qué me funciona mejor en el negocio? Y al final del día, este es el momento para tú hacer ese análisis. ¿Qué pasa con el nuevo empleado que está allá afuera? Son personas que normalmente están, ¿dónde? En las redes sociales. ¿Tenemos presencia nosotros en las redes sociales? ¿Cómo nos estamos posicionando en las redes sociales? ¿Estamos siendo atractivos para ellos? ¿Qué mensaje le estamos diciendo? Le estamos diciendo que es una industria segura, que es una industria en la que tú tienes oportunidad de crecer, en la que te vamos a capacitar. ¿Cómo te vamos a capacitar y para qué lo vamos a hacer? Porque el para qué es bien importante y el por qué. Entonces, si tú logras contestar esas preguntas con tu marca y el posicionamiento de tu marca, créeme que tú vas a tener un resultado diferente probablemente en esa estrategia incluso de reclutamiento, porque marca y reclutamiento va de la mano. Y al final del día, si tú no estás bien posicionado, tú entras, puede pasar, entras a una empresa, vistes afuera, viste esto, wow, esta empresa me encanta lo que es. Cuando entras a la empresa, de pronto vas a la entrevista y dices, wow, qué mal me trataron. No hay una conexión con lo que vendiste en verdad, lo que posicionaste y lo que vendiste afuera con lo que hay adentro. Por eso es que yo hablo de que hay que trabajar desde adentro hacia afuera o de la mano, porque entonces hay un choque de realidad. ¿Y qué pasa con la nueva generación? La nueva generación quiere un balance en su vida, ¿verdad? Y si de pronto cuando tú entras y tú le llamas a la entrevista,
tú tienes que tratar a todo el mundo igual. Y en la entrevista te preguntan, mira, ¿y realmente hay un balance entre vida y trabajo? Tú tienes que estar preparado como reclutador a contestar esa pregunta. Y eso es parte de tu proceso de planificación para esa entrevista. No puedes decirle que es que tú te quieres ir a janguear o por qué viene esa pregunta. Entonces tenemos que mantener esa uniformidad, viene desde lo que es la marca y cómo la estamos posicionando, pero muy importante empezar a trabajarlo desde adentro y que todo el mundo tenga muy claro cuál es el mensaje. Y el eslogan muy bonito que lo sepamos de una empresa, por ejemplo, Puro Clean, los paramédicos de daños a la propiedad. Pero más allá de eso, ¿para qué Puro Clean está? Y esa es la pregunta que se tienen que hacer todas las empresas de construcción. ¿Para qué yo estoy? ¿Qué me hace a mí rentable? ¿Por qué a mí mis clientes regresan? Y todo eso te va a dar el valor de marca. Los servicios, que pues en mi caso es lo que hacemos en Puro Clean, parte del factor diferenciador es el profesional que te visita. ¿Cómo se dirige ese cliente cuando llega a la propiedad? Claro, yo te puedo decir en redes sociales, y ustedes ven Puro Clean, una marca sumamente sólida, se ven estos videos de todos los trabajos que nosotros hacemos, pero si a su casa llega entonces ese técnico que yo le estoy mostrando en el video, llega con una facha diferente a lo que yo estoy mostrando. ¿Qué pasa con la credibilidad del negocio? Se va perdiendo. ¿Qué pasa con el word of mouth que se va generando? ¿Qué pasa con el rating en Google? Que verdad, la gente lo que hace es googlear para buscar las marcas. Claro. Nos ponen un rate malo porque la expectativa y la realidad no van de la mano. Entonces, el marketing va mucho más allá y las comunicaciones de simplemente una estrategia y una táctica y ponerla en acción. No, se vincula con todo el negocio y cómo tú quieres que ese negocio siga trascendiendo. Así que hay una oportunidad enorme para nosotros en este momento de incertidumbre, entonces también empezar a unirnos y empezar a ser vocales en las asociaciones. Cuando tú estás en una asociación profesional, tú no puedes esperar todo el tiempo que la asociación te dé a ti. Tú te tienes que poner en la disposición y escuchar también. Y eso es parte del relacionamiento y eso es parte del plan de negocios. Así que si tú estás en una asociación profesional, sé parte de los comités de trabajo, sé parte de las ideas, abona a las soluciones, porque si te mantienes en el status quo y pretendes que la asociación, ay, mira lo que hizo ahora X asociación, ay, pero es que eso a mí no me toca, es que eso a mí no me hace ningún cambio en lo que yo estoy haciendo en mi negocio. Cuando abrieron la ventana para que tú discutieras, ¿te sentaste a hablar? Eso es parte de tu estrategia de negocio y eso es parte de la forma en que tú te vas a seguir posicionando como compañía y obviamente dentro de tus aspectos de mercadeo y comunicaciones. Entonces, nos tenemos que replantear nuevamente, y yo creo que esto es una invitación a replantearnos dónde estamos y hacia dónde nos queremos dirigir, porque de lo contrario, estamos en incertidumbre, pero nos vamos a seguir batiendo en eso mismo. Claro, no podemos ir como un barco que lo lleva a las olas del viento, tenemos que tener nuestro norte. Correcto, y no pueden ser unas solas empresas, o sea, no pueden ser unos solos los que se están moviendo hacia la dirección de salirse de la incertidumbre. Tenemos que movernos todos, porque el barco es grande, la construcción como una sola industria. Como una sola industria. Yo creo que dentro de lo que es eso que mencionas de cómo ese recurso habla de la empresa, desde la vestimenta y todo eso, es un toque que las féminas le han dado a la industria de la construcción. Las cosas bien puestas en su lugar. Porque para los tiempos donde estos profesionales de antaño construían y uno veía la entrada del proyecto para llegar al proyecto final lleno de cemento, no había organización, y entonces cuando llega la fémina a la industria de la construcción, las cosas cambian, hay un toque, ese toque femenino hace falta, definitivo, de las cosas bien puestas, organización, y entran una serie de cosas que son vitales para que esa experiencia de la construcción sea mejor para el cliente. Lizeth me quería mencionar. Mira, sí, es que eso viene atado a varias cosas. Primero es que el recurso más indispensable que tenemos en la construcción es nuestra gente. Es decir, la entrada al proyecto está como tú dices que estaba, que yo la recuerdo. Realmente te estás corriendo el riesgo de que alguien se te puede golpear, de que algún equipo puede sufrir algún desperfecto. Pues nos hemos dado cuenta con el tiempo que tenemos que tomar medidas, ¿verdad? Y aplicar la seguridad y la salud en todos los ambientes de trabajo. Y sí, nosotras aportamos estructura a eso, ¿verdad? En eso nosotras pues somos multitasking, aportamos estructura
y le buscamos la vuelta a las cosas, tenemos esa habilidad de buscarle la vuelta a las cosas y tratar de que todo el mundo engrane en esa cultura. Y yo recuerdo cuando yo empecé a hablar de cultura, en esa cultura que tú quieres crear en tu empresa. Y yo hay muchas cosas que se las digo a la gente desde la entrevista. Le digo, en construcción, si tú eres demasiado estructurado, que tú sabes que quieres venir hoy y hacer estas 15 cosas, vete a diseñar. Eso no va a pasar. Porque en construcción es cambiante todos los días. Tienes que aprender de seguridad y salud, tienes que aprender de calidad, tienes que aprender de psicología y recursos humanos para poder bregar con la gente, ¿verdad? Y sí, eso era algo que antes no se hablaba. Y que nosotras sí hemos aportado a que, mira, tenemos que hablar de la cultura de nuestra empresa. Y tenemos que crecer la cultura de nuestra empresa en safety, en valores, en todo, en todos los aspectos, en cómo nos vamos a tratar unos a los otros. Y eso es algo que con el tiempo, pues mira, la empresa va madurando, ¿verdad? Y nosotros como profesionales igual. En el caso de María, algo que yo reconozco, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de colaborar, es que cada vez que hay estos temas de calidad, de safety, los primeros en esa mesa son los dueños de la compañía y no he tenido la experiencia con Villavicencio, pero según lo que me narra, yo creo que, y es vital que esa primera figura y esos líderes se conecten, porque yo no le puedo impartir un mensaje a mis empleados de que esto es importante, pero cuando llega el día de la reunión yo no estoy presente porque tengo otros asuntos más importantes que no me dieron la oportunidad de estar ahí. Y yo creo que eso es vital. Sí, yo creo que es la clave fundamental en Cruibelt. Se lidera y con el ejemplo. O sea, si nosotros somos los primeros que llegamos tarde, si nosotros somos los primeros que llegamos al proyecto de construcción sin el casco, sin las gafas, sin el chaleco, sin los zapatos de seguridad, porque ese día se me quedaron, ay, no importa, me pongo los que tengo en el carro, pues ¿cómo puedo pretender o cómo podemos pretender, verdad, que ese equipo de trabajo, que son los que se levantan todos los días a madrugar para llegar a los proyectos, estén motivados o simple y sencillamente quieran dar la milla extra, si los que se supone que demos el ejemplo no lo estamos haciendo? Así que en Cruibelt definitivamente eso es parte. Desde el principal, en mi caso, y también el grupo de gerencial, nos hemos encargado, a Dios gracias, ¿verdad? Tenemos un buen equipo de gerencia de proyectos, que todos van acorde a esa misión y esa visión que tiene la compañía y nos ayudan en este proceso, porque realmente no lo podemos hacer solo, o sea, no lo puede hacer William solo, no lo puedo hacer yo solo. Necesitamos un equipo, pero es que también ese equipo necesita motivación, necesita herramientas. Sin herramientas. Y no estamos hablando de la computadora, no estamos hablando de muchas más herramientas. Estamos hablando de que cuando necesitan mentoría, cuando necesitan tiempo libre, cuando necesitan educación continua, cuando necesitan adiestramientos, ¿verdad? Pues se los podamos dar. Y en Cruibelt eso ha sido la clave, yo creo que del éxito. Somos empáticos y nos ponemos, ¿verdad?, en el zapato de los empleados, que sin ellos no estaríamos aquí. Son necesarios, ellos son los que hacen el trabajo fuerte, la realidad, o sea, ¿verdad? Ellos son los que sudan la realidad del día a día, y nosotros, ¿verdad?, estamos ya en un nivel entonces de liderar, de manejar, de administrar. Pero definitivamente si no fuese con el ejemplo, pues no lo podríamos lograr. Eso es correcto. Hoy hemos tenido una conversación muy interesante y para mí ha sido un privilegio conversar con estas tres profesionales que en cada una de sus áreas aportan mucho a la sociedad, que en su día a día está no tan solo que el negocio prospere, pero el significado de que el negocio prospere significa generación de más empleo. Permitir que esos obreros que están allá puedan continuar llevando el sustento a sus hogares, porque a veces típicamente o mal visto por los mismos obreros, no, pero esos son allá los grandes intereses que se quieren enriquecer, pero esas personas tienen muchos dolores de cabeza cada vez que hay fallas en los presupuestos, fallas en algún proyecto, porque pensar que hay que despedir gente, todo eso les duele a cada uno de los líderes. Y en el caso de ustedes se han transformado, han pasado muchas altas y bajas, como bien ustedes mencionan, y son un ejemplo a seguir. Yo creo que han marcado las generaciones y parte de esta conversación es para inspirar a esas jóvenes que están estudiando ingeniería o gerencia de proyectos y demás, que todavía están con las dudas si entran al sector de la construcción o no. Yo creo que el mensaje es: hay mucha oportunidad.
tenemos un ejemplo de 3 mujeres profesionales exitosas, y como ellas hay muchas otras que si tienen la oportunidad de integrarse a distintas asociaciones como el AGC, Asociación de Industriales, Asociación de Contratistas Mecánicos, va a poder ver la cantera de talento, tanto caballeros como féminas, que día a día dan el máximo, y eso es lo que queremos, resaltar esas historias de éxito, porque para ser exitoso no solamente son los artistas, los cantantes de reggaetón o trap. Aquí hay mucho talento que se levanta bien temprano, que hace sacrificios con sus vidas, con sus familiares, para permitir que la industria continúe y el desarrollo, que es lo más importante, eso que está ahí, Puerto Rico continúe en desarrollo. Yo les agradezco enormemente su presencia, sé que hicieron un espacio en cada una de sus complicadas agendas para decir presente, y espero que no sea nuestra última conversación, por el contrario, que podamos luego integrarnos para hablar de otros temas. Agradecido, y usted que nos sintoniza, tengan todos muy buenas tardes. Design Build es Puerto Rico. Nuestro trabajo es impulsado por los valores de familia, esfuerzo, responsabilidad y deseos de servir. La empresa comenzó en 1994 como un humilde proyecto familiar a cargo de los ingenieros José Luis Ortiz Nieves y José Luis Ortiz Serrano. Luego se unió Jorge Luis para completar el equipo. Padre e hijos soñaban con ser parte del conjunto de empresas que construía las obras sobre las cuales Puerto Rico se levantaba. Hoy, Design Build es una empresa líder en el mercado. Nuestro nombre representa innovación, experiencia, servicio y resiliencia. Nuestros servicios para clientes diversos en el sector privado y público trascienden diseño y construcción. La amplia gama se extiende a soluciones que facilitan la modernización de la infraestructura pública y fomentan desarrollo económico. Aprovechando este momento histórico, en Design Build estamos cultivando la próxima generación de profesionales y trabajadores que continuará forjando el porvenir de la isla. Design Build, forjando porvenir en Puerto Rico. Porque eres único y día a día nos das lo mejor. Porque a la hora de buscar soluciones, vas a todas. Porque cuando ves que tu colega anda pensativo, le hablas y le arreglas el día. Porque trabajas duro hasta lograr la meta. Porque sabes que cada proyecto entregado es símbolo de progreso. Tú mueves a Puerto Rico. Nos quitamos el sombrero en señal de admiración. En BLDM, cada empleado es nuestro orgullo. Ellos son la gran fuerza que mueve el país. BLDM, Bermúdez Longo Díaz Mazó, construyendo futuro. ICN General Contractors, especialistas en pisos industriales y comerciales, convirtiendo su proyecto de construcción en una obra de arte.